Cuando un hombre se encontró incapaz de atender adecuadamente a su perro, optó por llevarlo al corazón del bosque, en lugar de darlo en adopción o llevarlo a un refugio y dejarlo allí. Sin embargo, años más tarde ocurrió algo sorprendente que el desamparado y abandonado perro jamás esperaría ni en 1.000.000 de años. Dakota era una perrita hermosa, afectuosa y leal a su dueño, un hombre llamado Paul. Paul la había adoptado cuando era solo una cachorra, y la había criado hasta convertirla en una perra elegante y robusta. Ambos solían dar largos paseos y pasar todo el día juntos. Donde quiera que estuviera Paul, también estaba Dakota. Tenían una relación ideal entre un hombre y un perro. Además de cazar con ella, a Paul le gustaba cruzarla con otros perros para tener cachorros que se vendían a un precio bastante considerable una vez que eran lo suficientemente mayores. Dakota era una madre maravillosa y afectuosa que cuidaba de todos y cada uno de sus pequeños, desde su nacimiento hasta el momento en que debían despedirse. Pero había algo peculiar en Dakota. Sus crías se parecían mucho a los lobos. Una vez había escapado y se había apareado con uno, y sus dos camadas desde entonces se parecían mucho a los depredadores salvajes que vivían en el bosque. Paul se sorprendió, pero no le importó. Todos los cachorros tenían un aspecto exótico y su precio era mucho más alto cuando los vendía. Pero lamentablemente, llegó el día en que Dakota ya no pudo ser madre de más cachorros. Había dado a luz a 4 camadas, y cada una con 4 o 5 perritos. El proceso repetitivo estaba haciendo mella en su cuerpo, y los médicos desaconsejaron a Paul que le buscara una pareja para criar de nuevo. Fue entonces cuando la relación entre Paul y Dakota empezó a cambiar. Paul se volvió más distante con ella y pasaba menos tiempo cuidándola. Era como si estuviera perdiendo poco a poco el interés en su mascota. Un día, llevó a Dakota a dar un paseo. Caminaron y caminaron adentrándose en el bosque, sobre las colinas y a través de los árboles, y mucho más allá de donde habían caminado antes. Después de un buen rato, el hombre le quitó el collar y le lanzó un palo para que lo persiguiera. El animal salió disparado tras él, pues le encantaba jugar a buscar el palo, y se lanzó a por él en cuanto aterrizó, mordiéndolo y rodando con él en la boca. Pero cuando se puso de pie, se percató de que estaba sola. Miró a su alrededor, gimiendo en silencio antes de empezar a ladrar llamando a su amo, pero Paul no aparecía por ninguna parte. Caminó por donde habían venido, pero no había rastro de él. Estaba perdida y sola. Poco a poco, Dakota empezó a darse cuenta de que la habían abandonado. Con el corazón encogido se hizo un ovillo sobre las hojas, y se quedó dormida. Pero al despertar, se encontró en la oscuridad y sintió frío. Aunque no estaba sola, podía percibir el olor de otro animal, quizá más de uno. Al observar a su alrededor, esforzó sus ojos en la oscuridad para identificar lo que sus sentidos ya le habían advertido. De pronto, un enorme lobo gris emergió de la sombra. Dakota, sin temor, se levantó para saludar al lobo. Aunque era una perra grande, el lobo la superaba en tamaño. Se olfatearon durante un buen rato antes de que el lobo decidiera echarse. Dakota tardó un instante antes de recostarse a su lado, ya que estaba claro que se conocían. De hecho, este lobo era el padre de los cachorros de Dakota, y ambos recordaban y sentían una conexión animal profunda y peculiar. El lobo comprendía la tristeza de Dakota y le prometió protegerla. Claramente era el líder de una manada. Otros lobos se acercaban y olfateaban a Dakota, mostrando sus dientes y gruñendo, pero el líder los reprendía y los mantenía a raya. Pronto, la manada entendería que Dakota, aunque solo era un perro, era ahora parte de ellos, y debían tratarla como tal. En los meses siguientes, Dakota se integró adecuadamente en la manada. Sin duda extrañaba mucho a Paul, pero con el tiempo, aceptó que él ya no se preocuparía por ella. Se hizo amiga de todos los lobos, jugando y acicalándose con ellos. Sin embargo, su verdadero talento era ser madre. Dakota siempre había sido una madre excepcional, y un día tuvo la oportunidad de poner en práctica sus habilidades. Una loba había dado a luz recientemente, pero había muerto de agotamiento tras traer al mundo a 3 cachorros. Afortunadamente, Dakota intervino para criar a los pequeños, tratándolos como si fueran suyos. Mientras los cachorros crecían y se convertían en lobeznos adorables, Dakota los cuidaba como si fueran sus propios hijos. Cuando llegó el momento de que se fueran a formar su propia manada, sintió el mismo dolor que había experimentado cada vez que Paul entregaba a sus propios cachorros. Pasaron algunos años, y un día Dakota se alejó demasiado de su manada y terminó perdida en el territorio de otra. Eso era una mala noticia, especialmente para un simple perro.
Dakota caminaba alegremente hasta que notó que varios lobos la observaban. La extraña manada se acercó, viendo a Dakota como una presa fácil. Dakota se asustó y dejó escapar un gemido bajo mientras la feroz manada la rodeaba. No había escapatoria. La pobre perra iba a ser asesinada y no había nada que pudiera hacer al respecto. Dakota recordó su vida pasada mientras cerraba los ojos y esperaba el ataque. Pero entonces de la nada escuchó otro ruido. 3 lobos saltaron de la oscuridad y atacaron a los que rodeaban a Dakota defendiéndola. Gruñeron y mordieron, arañaron e intentaron tumbar violentamente al enemigo recién aparecido. Sin embargo, después de una intensa batalla, la inusual manada fue derrotada por los 3 lobos misteriosos, fuertes y valientes. Durante todo ese tiempo, Dakota yacía en el suelo inmóvil como una roca, esperando no ser atrapada y perecer en el combate. Pero cuando levantó la mirada, su cola comenzó a moverse al reconocer a los lobos que la acababan de rescatar. Eran los 3 cachorros a los que había criado años atrás, ahora mucho más grandes que ella, pero aún fácilmente identificables. Dakota reconocería su apariencia y olor en cualquier lugar. Se levantó rápidamente y corrió hacia ellos, acariciando a cada uno por separado. Aquel día le habían salvado la vida a pesar de no ser sus hijos biológicos, pero estaba claro que la veían como la madre que nunca tuvieron y nunca olvidaron la amabilidad que les había brindado. Esto demuestra que, aunque los humanos a menudo dan la espalda, los animales nunca lo hacen. A pesar de estar separados por el tiempo, la distancia o incluso la especie, siguen siendo capaces de amarse y protegerse cuando es necesario. Entonces, ¿son realmente los animales tan simples de mente? ¿O somos los humanos quienes los subestimamos? Esa es una decisión que debes tomar tú. ¿Qué te ha parecido esta asombrosa historia? ¿Serías capaz de abandonar a tu mascota si te vieras forzado a hacerlo? Como siempre, nos encanta conocer tus opiniones, así que asegúrate de dejar tus pensamientos y comentarios en la sección correspondiente más abajo.